Hoy entonces iniciamos un nuevo capítulo que se llama Iglesia o la Iglesia Misional en el relato del Nuevo Testamento. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que es el capítulo 6 del libro, y vamos a estar reflexionando en torno a esta idea de la progresividad de la Iglesia. Y entendiendo cómo la iglesia también va ejerciendo el mandato que el mismo Señor le ha encomendado. Así que, en primer lugar, para poder entender lo que estamos o lo que vamos a hablar, vamos a tener que definir o recordar lo que es iglesia. Si no tenemos claro lo que es iglesia, nos vamos a perder. Así que los escucho, hermanos. ¿Qué es la iglesia? ¿Recuerdan qué es la iglesia? Ya, nosotros somos la iglesia. Supongamos que existe un diccionario bíblico. ¿Ya? Usted va a la librería, a la CLC, se compra un diccionario bíblico, va a donde dice iglesia y lee somos nosotros. No es así, ¿cierto? No, es una definición muy corta. ¿Qué debería decir o qué deberíamos entender con respecto a lo que es iglesia? Porque tiene que haber alguna definición. Son todas las personas que creen en la resurrección, la vida de Cristo y siguen su... No, son todas las personas que se reúnen ¿Ya? en un fin común, conociendo a Cristo y recibiendo... Bueno, por ahí, Ya, por ahí, ya. Vamos armando entonces la definición. ¿Alguien más? Sí, hermana Carmen. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y a qué lo llamó? el sacerdocio. ¿Ya? Ya, bien. Entonces, podríamos definirlo entonces como la iglesia, los llamados. Eso dijo la hermana Carmen, ¿cierto? Los llamados, oiga. Los llamados por Dios. Para algo, ¿cierto? Para anunciar el Evangelio, ¿lo vamos a colocar? El Evangelio. Hacer discípulos, como también lo mencionaron. Ser discípulos. Y queda un elemento final que es importante. Y ser agentes activos del reino. ¿Y cómo se resume todo eso? La gloria de Dios. Glorificar a Dios. Para la gloria de Dios. Ya. ¿Sí? Que no serán escogidos en vez de llamados. ¿Ya? Pero ¿qué dice Romanos 8, 28? Veamos qué dice. Pero es interesante la pregunta y no sé si una pregunta capciosa se lo hizo con ese fin, porque ciertamente, y ahí le doy el punto, hay dos tipos de llamados. Está el llamado general, que es el llamado que se hace a todas las personas. De hecho, cuando se predica domingo a domingo, es un llamado general, porque los que están escuchando las predicaciones, podría ser que no necesariamente todos sean creyentes. Entonces hay un llamado general. Y por otro lado hay un llamado particular o especial, que es aquel que responden solamente los que Dios ha escogido, ¿ya? Entonces yo me estoy quedando con ese segundo llamado, ¿ya? Los que son llamados por Dios con un propósito. Porque Pablo dice, 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, conforme a su propósito, ¿ya? Entonces esa es la... Podríamos quizás haberle puesto ahí, los llamados por Dios conforme a su propósito. Ahí quedaría quizás más clara. Pero muy buena acotación, ¿ya? Hermano, Sí. también esto se podría decir que somos guiados por el Espíritu Santo.
Sí, y de hecho está implícito en todo, en ser llamados por Dios, porque Dios nos llama a través del Espíritu, en anunciar el Evangelio, obviamente, el hacer discípulos es una obra también del Espíritu, y ser agentes activos del reino también, claramente algo del Espíritu. Podríamos incorporarlo, pero yo creo que está implícito esa idea, y de hecho es algo que vamos también a conversar hoy, el tema del Espíritu Santo. Bien, eso es iglesia entonces, ¿ya? Quizás no sea la definición del libro, pero tenemos una idea. ¿Hermano Igor? También se le puede llamar cuerpo de Cristo. Sí. Esa sería una definición quizás más sistemática para ver un poco con esta idea de la unión mística de Cristo, que somos un cuerpo. Sí. Y un poco con lo que decía el hermano, en la definición original de iglesia, más que correcto, o sea, más etimológicamente es llamado. Claro, sí. Más que Los llamados. el original griego. Sí, y por eso tenemos llamados, así que está bien esa palabra. Entonces, eso es iglesia, ¿ya? Obviamente podemos incorporar más cosas, obviamente a lo de la Biblia hay más cosas, el cuerpo de Cristo, la novia, pero hoy obviamente nos estamos enfocando en un tema más funcional, desde un punto de vista más funcional. Esta es nuestra identidad, por decirlo de alguna forma. Si hablamos de un tema más quizás ontológico del ser, claro, somos el cuerpo de Cristo, estamos unidos a Él, somos la esposa del Cordero, ¿ya? Asamblea también está. Sí, esa es una definición más, no sé si funcional, pero sí que refleja un poco esta idea de reunirse, ¿ya? De hecho, ayer parece que estuve leyendo a Berkhoff, que hablaba un poquito de que esta idea de iglesia está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era otra palabra, pero también venía esta idea de sinagoga o sinagoge, algo así, que es lo que nosotros conocemos como sinagoga, que cumple esta misma lógica, esta idea de reunirse, de asamblea, ¿ya? Así que está muy bien. Entonces, eso es ser iglesia, o eso es iglesia. Somos los llamados por Dios, con un propósito, obviamente. De hecho, 1 Pedro también habla un poquito de esto. Pueblo escogido por Dios, nación santa, para anunciar el Evangelio, aquí lo escribí mal, hacer discípulos. Hacer discípulos. Ahí sí. Discípulo, con tilde. Y ser agentes activos del reino. Y eso es muy importante. Nosotros también vamos a hablar de que la iglesia es misional. Por lo tanto, vamos a definir también qué es la misión. ¿Qué es la misión? Queremos ser una iglesia misional, pero no tenemos idea de lo que es la misión. ¿Qué es la misión? ¿Ya? ¿Puede ser un mandato? ¿Ya? Más que eso. ¿Ya? ¿Qué es la misión? ¿Ya? ¿De quién es la misión? ¿De quién? De Dios. La misión es de Dios. Es Dios quien tiene la misión. No es la iglesia. La iglesia existe porque Dios tiene una misión. ¿Ya? Christopher Wright creo que habla de eso en el libro La iglesia y la misión. ¿Ya? La misión, pero ¿cómo lo podríamos definir? En una palabra, una definición, mejor dicho. ¿Mm? ¿Sí? ¿Cómo? O después, pues dejémoslo para después, para contrastar. ¿Cómo podemos armar esta idea de misión? Bíblicamente. Para esto tenemos que ir a los orígenes, nuevamente, si no,
nos vamos a perder. Por eso siempre hacíamos un resumen, ¿se acuerdan? ¿Sí? Tiene que ver con la idea de ser representantes de Dios, de ser como Él, de llevar su imagen. Y cuando nombraste a Christopher Wright, me acordé de un libro que tiene hoy en estos con él, que es de la misión, y ahí habla de que a veces hemos entendido que la misión es solamente evangelizar. Y hay otros cristianos que han entendido que la misión es solamente hacer acción social. Y él plantea en ese libro, John Stott, con este otro autor, de que la misión es ser como Cristo, es servir. O sea, es llevar el evangelio, llevar el mensaje, pero también es ser como Cristo, es hacer lo que Cristo hizo. O sea, Cristo servía, estaba para servir y para mostrarse al mundo, y así la iglesia tiene que ser como Cristo, mostrar a Cristo. ¿Ya? Sí, hermano Igor. Proclamar el reino de Dios, ¿Ya? acercar el reino de Dios a todos los niños que no lo conocen. ¿Ya? ¿Se acuerdan que estuvimos harto tiempo dándole ahí a Génesis 1 y 2? En particular ahora 1 y 2. Supongamos que solamente nos quedamos con Génesis 1 y 2. ¿Hay ahí una declaración de intención de Dios? Redención. ¿Mm? Redención. ¿En Génesis 1 y 2? Génesis 1 y 2. ¿Vemos alguna declaración de Dios, alguna intención de querer hacer algo? ¿Ya? Es de que la creación le adore, lo refleje. Hay un mandato cultural de multiplicarse, de fructificar, de llevar más allá del reino. Él nos deja como corrigientes del reino para expandirlo, potenciarlo. ¿Ya? Multiplicar, multiplicados y gobernar sobre la tierra. Algo así. Sí, está muy bien. El propósito de Dios que le da al hombre, en este caso varón y hembra, es de llenar la tierra, de administrar la tierra. Dicho de otra forma, y esto tiene que ver con esta idea de ser creados a imagen de Dios o ser portadores de la imagen, lo que significa es que son representantes de Dios. Esa es la idea de imagen. ¿Por qué? Porque los pueblos paganos, los cuales circundaban a Israel, que es el contexto de Moisés, que escribe este libro, esta idea de imagen o ser portador de imagen de Dios estaba solamente para los reyes. Los reyes o los emperadores, ellos decían, nosotros somos los representantes de Dios en la tierra, por lo tanto ustedes obedézcannos, sométanse a nosotros. Y cuando un rey quería imponer su dominio o mostrar de que él está dominando, ¿qué es lo que hacía? Levantaba estatuas o figuras de su imagen para que la gente supiera de que ese rey dominaba ahí. Entonces, tomando toda esa idea que estaba circundando Israel, Moisés, ¿qué es lo que está diciendo? Que el ser humano en sí, en su estado natural de creación, es un portador de la imagen de Dios. Es el representante de Dios en la tierra. Dios crea al ser humano con ese propósito. ¿Y cuál es la razón o el mandato que les da? Llenar la tierra, o sea, que la tierra se llene de estos representantes de Dios, que la administren, o sea, la sojuzguen, que se multipliquen. Ese es el propósito original que nosotros vemos. Un propósito de llenar la tierra, de que la gloria de Dios esté en cada rincón de la tierra. Ahí vemos un principio de intención de Dios en la creación. Por lo tanto, vemos que cuando Adán y Eva pecan, este mandato sigue estando vigente, pero ellos ya no lo pueden cumplir. Y ahí vemos la redención, ahí entra la redención. Pero fíjense que la redención es como después de esto. El propósito original de Dios siempre está ahí latente, de que la tierra sea llenada, que la tierra sea cubierta de su gloria. ¿Sí? Eso está en Génesis 1, 27 y 28. Exactamente. Ahí está el mandato que Dios le da al ser humano. Entonces, y esto es lo interesante, ustedes van a ver en Romanos 5, si no me equivoco, Pablo va a hacer un paralelo entre Adán y Cristo, que Cristo es un mejor Adán. Entonces, no solamente es un mejor Adán en el sentido de que no fue o no cayó ante la tentación y que venció al pecado,
sino que también a través de Cristo se viene a cumplir también ese mandato inicial, ese propósito inicial de Dios de que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Y eso es lo que Cristo viene a hacer. Por lo tanto, cuando hablamos de misión, no nos referimos a una denominación, porque a veces se piensa, ¿cuál es tu misión como denominación? No, misión tiene que ver con el propósito de Dios, de que su gloria sea esparcida por toda la tierra, de que todo hombre viva conforme a sus propósitos y puedan adorarle. Esa es la idea de misión. Entonces, cuando una iglesia es misional, tiene que ver con eso. Un pueblo que es llamado, que es sacado, que es, por decirlo, mandatado a predicar el evangelio, a ser discípulos y ser agentes activos del reino, porque Dios tiene una misión, que es que la tierra sea llena del conocimiento de Jehová. Y eso está en la Escritura, claramente. Siempre fue el propósito de Dios ese. De hecho, con Abraham está una declaración también de propósito. En ti serán todas... Ahí está esa idea también de bendecir las naciones. Veíamos en la clase pasada de también Jesús cuando manda a sus discípulos, ¿cómo lo hace? A través de capas, por decirlo de alguna forma. Jerusalén, ¿se acuerdan, no? Hacia afuera y luego hasta los confines de la tierra. Entonces Jesús viene a cumplir ese propósito misional, que es de Dios. Dios es el primero que está en misión. De hecho, Dios fue el primero que mandó a alguien, en este caso a Cristo. Es el pacto de redención, un pacto eterno. Bien, entonces tenemos ya esas dos ideas en relación a iglesia y misión. Y hoy vamos a hablar sobre los primeros pasos de la iglesia apostólica. Así que para eso nos vamos a ir al libro de Apocalipsis. No, Hechos. Nos vamos a Hechos. Los Hechos que está después del Juan. Dentro del mundo reformado y presbiteriano hay como distintas formas de entender esta idea de la iglesia, de cuándo ocurre o cuándo inicia la iglesia. No sé si ustedes han escuchado eso. Hay algunos que dicen de que la iglesia parte en Pentecostés, que desde Hechos hacia adelante es como lo que narra o describe lo que es la iglesia. Otros creemos que en realidad la iglesia siempre ha estado, que desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento siempre está esta idea de asamblea, de sinagoga, de pueblo que se reúne. Y están esas dos visiones que son como las más generales. Yo en lo personal creo que, como les decía, la iglesia parte del Antiguo Testamento, solo que a través de Jesús es renovada, es restaurada, es llevada a su vocación inicial. Y por eso Jesús escoge 12 discípulos que representan las 12 tribus del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces yo ahí me atrevería a decir de que no necesariamente la iglesia parte en Pentecostés, ¿ya? Vamos a leer Hechos, Hechos 1, versículo 1 al 5. Que son las palabras iniciales de Lucas. Y él parte diciendo lo siguiente. En el primer tratado, oh Teófilo, ¿cuál es el primer tratado? El Evangelio. Claro. Es que bueno, posiblemente fue una carta, en el sentido de que se la mandó. De hecho, claro, algunos dicen de que Lucas y Hechos en realidad es como un mismo libro con 2 tomos, por decirlo de alguna forma, que es la continuación, Hechos. Entonces, cuando Lucas parte diciendo en el primer tratado, está apuntando al Evangelio de Lucas, o el Evangelio según Lucas, mejor. Ese. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Es interesante cómo parte esto, porque conecta inmediatamente con los Evangelios. Lucas está diciendo, lo que yo estoy narrando acá es la continuación de lo que ya se ha dicho.
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Ya? Nuevamente esta idea de elección, de llamado. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esta idea del reino, nuevamente. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, lo que hablábamos delante, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ya? Este es como el preámbulo a la venida del Espíritu Santo. Y esto es lo que nos narra Lucas. ¿Qué es lo que nos presenta Michael Gohim en este capítulo? Él nos va a decir de que hay una clara continuidad entre lo que es los evangelios, que narran el ministerio de Jesús, y los hechos. ¿Ya? No podemos considerarlos como dos textos aislados, como que evangelios trata solamente de Jesús y los hechos es lo que hace la iglesia. A veces hay que tener cuidado de esa interpretación, porque el mismo Lucas nos está mostrando aquí una continuidad. En la primera parte, en el Evangelio, se narra lo de Jesús y ahora va a venir o se va a narrar cómo la iglesia va a vivir lo que Jesús hizo. Y hay una clara continuidad. Por lo tanto, en Hechos, el relato de la misión de Dios prosigue con la restauración de Israel y la incorporación de los gentiles al pueblo de Dios. Y eso es lo que también va a ir mostrando Hechos, cómo progresivamente se empieza a cumplir esto. Israel renovado y los gentiles ingresando al pueblo. Entonces, nosotros en los evangelios vemos que Jesús renueva o restaura el Israel, ¿se acuerdan? Hablamos de la elección de los 12, que simboliza esta idea de un nuevo Israel. Jesús es claro al decir de que Él viene a Israel, que Él no viene a los gentiles. Y luego Él también les dice, ustedes primero quédense acá, en Jerusalén, y después los manda hacia afuera. ¿Recuerdan eso? Eso nos narra los evangelios. Hechos, dado que se toma de esto y es progresivo, nos va a mostrar de que ahora Jesús envía a este Israel a todas las naciones. Y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de estas clases, que es lo que Jesús hace en Hechos. En los evangelios se nos presenta a Jesús como el enviado, el siervo, aquel que viene a restaurar, a cumplir la voluntad del Padre. Pero en Hechos nosotros ya vemos a Jesús entronado, a Jesús ya ascendido, gobernando y comisionando a sus discípulos. En los evangelios vemos las obras de Jesús, claramente. En Hechos vemos nuevamente las obras de Jesús, pero lo vemos a través del Espíritu Santo. Y esa es la diferencia. Pero hay una progresividad, ¿ya? De hecho, algunos son más partidarios de, en vez de decir Hechos de los Apóstoles, dicen Hechos del Espíritu Santo, que en realidad debería ser el nombre más ad hoc a lo que se narra en el libro, ¿ya? Entonces, vemos que entre los evangelios y hechos hay una estructura que se relaciona con la historia y la redención. Y es lo que nos va a narrar Lucas a través de esto. Y Gohim destaca de que existe un cierto paralelismo entre la estructura de Lucas y la estructura de Hechos. Y de hecho, son bien similares y es eso lo que vamos a hablar el día de hoy, en los minutos que nos quedan. Y vamos a leer, ¿ya? Necesito algunos hermanos que estén con el Evangelio de Lucas abierto y otros que estén con los capítulos primeros de Hechos, para que podamos ir comparando cómo se van narrando cosas similares. ¿Por qué? Porque muestra esa progresividad entre el ministerio de Jesús y después la iglesia enviada a cumplir el mandato de Jesús. Entonces, ¿qué nos dice Gohim? En primer lugar, vamos a leer Lucas capítulo 3, 21 y otra persona que busque Hechos 1, 14. Lo que nos va a mostrar acá es que la iglesia va a encarnar o va a hacer lo mismo que hace Jesús, porque la iglesia es la continuación del ministerio de Jesús, ¿ya? Vamos entonces con Lucas 3, 21. Si alguien lo tiene, que lo lea. Por favor. Aconteció que cuando todo el pueblo
bautizaba, también Jesús fue bautizado, mirando, el cielo se abrió. ¿Solo eso? Sí, hasta ahí. Hechos 1:14. Todos en el mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Ya, ¿hay algo en común ahí? ¿Hay alguna idea o concepto en común en esos dos relatos? ¿Qué acción se describe? ¿Cómo se inicia el ministerio de Jesús y el trabajo de la iglesia? ¿Qué es lo que se narra ahí? Lean de nuevo Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, mirando, el cielo se abrió. ¿Ya? Y Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué cosa está en común ahí? La oración. Y esto es lo que destaca Lucas, que el ministerio de Jesús obviamente parte de su bautismo, pero con esta oración al Padre. Y vemos que la iglesia se describe en sus orígenes también una iglesia que ora, una iglesia que practica esta acción de orar. Luego, en el versículo 22 del capítulo 3 de Lucas, ¿qué es lo que dice? Si alguien lo puede leer, por favor. Y descendió del Espíritu Santo sobre él, forma corporal como la paloma, y vino la voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti que tengo complacencia. ¿Ya? Y Hechos 2, del 1 al 13. Si alguien lo puede leer, por favor. Sí, 2 del 1 al 3. sí, del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mocos. Ya. ¿Qué relato es ese? Lo que acaba de leer Jonás. Ya. Y habíamos leído en Lucas 3:22. ¿Qué se menciona en Lucas 3:22? El Espíritu Santo. Sigue la misma lógica. ¿Se dan cuenta cómo Lucas va conectando que el ministerio de Jesús o el ministerio de la iglesia es la continuación del ministerio de Jesús? Entonces, vemos que Jesús parte orando al Padre, desciende el Espíritu, pero luego también vemos de que la iglesia también lo repite. Espíritu Santo. Vamos a ver más patrones que se repiten en esto. Lucas 4, del 16 al 21, si alguien lo tiene. Que lo lea. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo
reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar al quebrantado de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Destruyendo el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Hasta el 22? Sí, hasta el 21. Y Hasta el 20. comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y se maravillaban. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Muchas gracias. Hechos 2 del 14, vamos a avanzar al 14, al 39. ¿Alguien lo quiere leer? Entonces Pedro levantóse, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, libertándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque él estaba a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo, mi lengua, mi cuerpo también vivirá con esperanza. No dejarás que mi vida termine en los dominios de la muerte. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, quien murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Hasta el 29. Dejémoslo hasta ahí, hermano, sí. Igual es más largo, pero dejémoslo hasta ahí, porque ya la idea ya la dijo, la idea que es importante de estos pasajes. ¿Qué es lo que se nos narra, y tanto en Lucas como en Hechos, o qué similitud vemos en estos dos relatos? ¿Ya? ¿Qué similitudes hay entre lo que se narra de Jesús? Está el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, vemos el Espíritu Santo que está mencionado acá, pero ahora estos dos relatos conectan o hacen al Espíritu Santo como un ser activo en algo. Y ahí viene la pregunta: ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿O a qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que dice Jesús? Vamos con Lucas 4. Dice: vino a Nazaret, versículo 16, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga
el día del Señor, a la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Qué cosa leyó? La palabra. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está conectándolo con esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y a visitar los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Ya? ¿Qué cosas en común vemos en los dos relatos? Hermano, ¿Sí? el que mencionamos el Espíritu Santo, pero que también ahora en la presencia del Espíritu Santo ya no solo iba a estar para los, o sea, no solo iba a estar para los judíos, sino que para todos nosotros, como que íbamos a poder disfrutar de eso. Así, ¿Ya? que, Sí. ¿Qué cosas en común están en estos dos relatos? Los dos hablan de la promesa del Nuevo Testamento, de la misión que venía a hacer Cristo en la tierra a través de Cristo. ¿Ya? Hermano, fíjense que los relatos parten o tienen como base esta idea de citar el Antiguo Testamento. Jesús, ¿qué es lo que hace? Va y explica, muestra de que Él es el cumplimiento de lo que estaba en Isaías, ¿cierto? Y Pedro, al predicar, él cita a Joel. Ambos discursos, porque son dos discursos, están basados en el cumplimiento de la palabra, del Antiguo Testamento. Ambos discursos tienen como elemento central o elemento bien importante el Espíritu. Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar. Está esta idea de misión. Que el Espíritu Santo, o el Espíritu es el que lo ha enviado a algo a Jesús. Pedro, en su discurso, él también habla del Espíritu. Porque él está hablando de la promesa en Joel, que iba a ser enviado el Espíritu para que vuestros hijos y vuestras hijas profetizaran. Vemos nuevamente esta idea de misión. O sea, Dios les da el Espíritu Santo a su pueblo, a la iglesia, con un propósito de ser enviados. Por lo tanto, vemos que el Espíritu Santo está presente en ambos, pero también el Espíritu Santo es el que, podríamos decirlo, es el motor de la misión, tanto en Jesús como en la iglesia. Y eso es lo que Lucas va resaltando, ¿sí? Podríamos decir, hermano, que el Espíritu Santo es el que nos capacita. Exactamente. Y nos envía también, como dice Jesús, me ha enviado, y a la iglesia también lo capacita con el mismo propósito, de ser enviado. Por eso es cuando dice el Espíritu Santo en la parte de a Saulo y a Bernabé. Claro, tiene esa misma lógica. Ya, hermano, nos quedan 4 versículos y nos quedan menos de 15 minutos, así que vamos rapidito. Lucas 5, 17 al 20, y otra persona busca Hechos 3, del 1 al 10. Lucas 5, del 17 al 20. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniendo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados.
sino solo Dios. Ya. Ahí, está el 20, estamos listos. Hechos 3 del 1 al 10 lo vimos en el estudio bíblico. ¿Se acuerdan? La historia de el cojo, la curación del cojo. Así que no la vamos a leer porque la leímos hace poquito y ya nos acordamos de la historia. ¿Qué es lo que está en común acá? Que tanto Jesús como la iglesia hacen. ¿Qué describe Lucas en común? ¿Ya? ¿Cómo podríamos describirlo en una pura palabra? ¿Ya? Es que el poder del Señor está acá. Sanidad. Muy bien. Sanidad tanto física como espiritual. Fíjense cómo Lucas va en paralelo contando las mismas cosas. Lo que hizo Jesús es lo mismo que está haciendo la iglesia, una vez que es enviada y capacitada por el Espíritu. Vamos con la última. Lucas 5:21. Lucas 5:21 y otra persona busca Hechos 4. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla y enseña? ¿Quién puede perdonar pecados si no son Dios? Ya. Sí, exactamente, Lucas 5:21. Y otra persona, Hechos 4, del 1 al 22. Y que lo lea, yo le digo hasta cuándo, hasta que veamos la idea que esté explícita. ¿Ya? Lucas 4, del 1 al 22. Alguien que lo pueda ir leyendo. ¿Ya? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hasta ahí nomás, ya, la idea ya está clara. La idea ya está clara, muchas gracias, que si no, nos vamos a pasar. ¿Qué es lo que vemos acá? Que tanto Lucas lo describe en Jesús, como también Lucas lo describe en los apóstoles. Una oposición al mensaje. Oposición. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos, hermanos? Y esto es lo que nos va a servir para las próximas clases. Que hay ciertas similitudes entre lo que Lucas describe del ministerio de Jesús y de lo que Lucas describe del ministerio de la iglesia post-Jesús, o cuando Jesús ya no está con sus discípulos. Entonces, para cerrar, hermanos, ¿cuál sería la conclusión de lo que estamos viendo? Si tuviésemos que decirlo en una frase, en un texto, ¿cuál sería la conclusión que nos va a servir para las próximas clases? ¿A qué queremos llegar con esto? Bueno, Ramiro. Yo pienso que la misión continúa. ¿Cómo? La misión continúa. ¿La misión de quién? De Dios. Ya, entonces podríamos decir que la misión de Dios continúa. ¿Dónde continúa? A través de la iglesia. Y eso es lo que Lucas nos está diciendo. Que el ministerio de Cristo o la misión de Dios no solamente está plasmada en los evangelios, sino que ahora en Hechos empieza la iglesia a encarnarlo vívidamente. Hechos viene a ser la continuación de la misión de Jesús. Eso es lo que está diciendo. Y de hecho, Michael Cojín va a decir, el propósito teológico del patrón literario que vemos en Hechos es resaltar que la misión de Jesús continúa por medio de su pueblo. Y eso es lo que nosotros vemos. Y por eso podemos decir de que Hechos, más que Hechos de los apóstoles, es Hechos del Espíritu Santo, porque el mismo Jesús dice que el Espíritu Santo lo ha enviado, lo ha comisionado a dar las buenas nuevas de salvación. En Hechos vemos lo mismo, que la iglesia es ahora quien, a través del poder del Espíritu Santo,
continúa la labor misional de Jesús. La iglesia apostólica continúa la labor misional de Jesús. Y ahora viene la pregunta, ¿eso sigue vigente? ¿Sí? ¿Y lo estamos haciendo? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver. Creo que nos falta convicción. Ya, nos quedan 5 minutos, así que denle nomás. ¿Nos falta? Creo que nos falta convicción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos reconocemos que somos hijos de Dios, todos reconocemos que el Espíritu Santo obra en nosotros, todos reconocemos de que hay necesidad afuera, todos reconocemos de que tenemos que salir a ser discípulos, de que te estamos enviados a dar a conocer el Evangelio, etc. Pero no lo hacemos porque no lo creemos, pero no lo creemos. O sea, quizás lo creemos, pero no lo vivimos, ¿o No lo no? vivimos, claro, eso. ¿Ya? La convicción. ¿Ya? ¿Alguien más? Hermano Ramiro, después Lale. Sí, no, yo creo que se está haciendo porque ¿quién se opondría a la voluntad de Dios? Si ¿Ya? nosotros vemos que no lo estamos haciendo, pero eso lo vemos nosotros, pero en los proyectos de Dios se van haciendo, se van ejecutando con la soberanía. Yo pienso que se está haciendo. ¿Ya? Ale, la Nati y después Jonás. Estoy de acuerdo con él y también creo que en este tiempo nosotros estamos más preocupados de nuestras cosas, de lo que nosotros queremos, de nuestros proyectos, de nuestras metas, de cosas personales. Y primero, yo creo que muchos de nosotros, yo primeramente, me digo por mí, no pasamos el tiempo necesario con el Señor para conocer a nuestro Dios, pasar tiempo, conversar con Él en la oración, también escudriñar su palabra. Si lo conocemos más, como decía el hermano Montalvo, vamos a tener más convicción. Al momento de levantarnos, nuestra prioridad número 1 en el día, yo creo que va a ser eso. ¿Ya? Primero los planes del Señor y después los míos. Sí, yo ahí, y mientras hablaba, se me venía a la mente la vida de los cristianos del primer siglo, que a veces difiere mucho de nuestra forma de vivir. Entonces yo creo que también eso dice algo de nosotros. Natalia y después Jonás. Que creo que lo hacemos de una manera no perfecta, pero lo hacemos, porque si no la iglesia de Cristo no avanzaría. Y la iglesia siempre va a avanzar porque es la misión de Dios, y Dios lo va a hacer a pesar de nosotros, lo va a seguir haciendo y nos invita, y estas son las instancias que el Señor nos despierta, porque es a través de la palabra del Señor, por el poder de su Espíritu, que Él va trayendo convicción a nuestra vida, porque Él ha preparado de antemano una obra para su pueblo. Entonces Él lo está haciendo justo en este momento, en esta instancia. Entonces creo que el llamado del Señor por su palabra nos interpela, nos confronta, pero no para destruirnos. La palabra del Señor nos quebranta para justamente que nos despojemos de todo lo que nos obstaculiza para correr la carrera con ligereza, con rapidez. Entonces, estas son las instancias en las que nos acercamos al Señor, en las que el Señor descubre que nuestros proyectos están por sobre los del Señor. Y finalmente, cuando a veces tenemos esa dicotomía como las cosas de Dios y mis proyectos, pero cuando entendemos que no existe ese límite, no existe, es una línea imaginaria que nosotros creamos y que la cultura nos impuso, que hay algo que es de Dios y algo que es nuestro. Pero cuando entendemos que nuestra vida es de Dios, es para Dios, no existe esa línea divisoria entre mis proyectos, mis metas y las cosas del Señor, sino que ahora mis proyectos, mis metas es glorificar a Dios. Por lo tanto, hasta lo más cotidiano que yo pueda hacer, hasta lo más terrenal, es para Él, es para su gloria, y nosotros no nos damos cuenta, y por eso es que a veces somos tan críticos con la iglesia o con nosotros mismos, y decir, la iglesia no está haciendo nada, y es porque a lo mejor no estamos en una selva cortando con machete ramas y yendo a predicar a una tribu. Claramente ninguno de nosotros está en esa situación hoy día, pero cuando entendemos que nuestro día a día, por más cotidiano que sea, por más terrenal que sea, es para la gloria
entendemos que vivir de manera misional no tiene que ver solamente con ir a estar en una selva, sino que es estar en nuestro día a día, glorificando a Dios, viviendo para Él, con esa perspectiva de que todo lo que hacemos estamos portando su imagen. Entonces, yo creo que si hay algo que debe ser destruido en nosotros, es esa idea imaginaria que tenemos, es esa línea imaginaria entre lo que es de Dios y lo que es mío. Cuando entendamos que no existe eso, que somos de Él y para Él, entonces nuestra vida va a entender que nosotros, la iglesia occidental, la iglesia que va a la oficina, que a lo mejor no va a una selva, que a lo mejor no está empolvada en el desierto, no la iglesia que va a la oficina, la mujer que está criando hijos, la abuela que tiene nietos, todo nosotros, nuestro contexto sigue siendo iglesia misional. Y la misión no tiene que ver solamente con ir a otra cultura, sino que estar ahí y ser la imagen del Señor y que nuestra vida sea para Él, para su gloria. Sí. Jonás. Ya. Estoy de acuerdo con todo lo que dijeron los hermanos. Era muy similar a lo que dijo Natalia y lo que dijo el hermano Ramiro. Yo creo que la iglesia, dijo el hermano, nadie puede detener la obra del Señor. Y si bien es cierto, localmente a lo mejor nos cuestionamos y decimos no lo estamos haciendo nosotros, la iglesia del Señor sigue avanzando en diferentes partes del mundo. Pero sí nos falta, yo creo, la convicción, y es por lo que decía Alejandro, lo que decía Natalia, de que a veces no conocemos realmente, me lo está diciendo aquí hace poquito Claudio también, no conocemos realmente al Señor. Y eso, por no conocer, no enamorarnos más del Señor cada día en su palabra, conociéndolo a Él, a lo mejor también ahí está la culpa nuestra de no cumplir esa misión de forma local y personal. Pero sí esto tiene que partir por casa. O sea, yo tengo que partir primero en mi hogar, en mi familia, en la iglesia y hacia afuera. Entonces, si queremos apuntar a eso, partamos primero en casa. Perfeccionémonos, capacitémonos. Es algo que nos falta. Y yo sé que el Espíritu Santo obviamente nos va a usar en el momento cuando Él nos quiere usar. Y la palabra dice que nosotros dice, el buen hombre debe estar preparado en todo tiempo. Entonces, es un llamado a atención, obviamente que sí. El Espíritu Santo mismo ahora nos está llamando la atención de que nosotros debemos cambiar ese switch, esa mentalidad, y también no nos peguemos y no nos golpeemos de que no lo estamos haciendo porque no estamos cumpliendo, estamos mal. Porque, ¿qué pasaba? Que a veces uno creía que estaba cumpliendo la misión estando metido en la iglesia. Y tampoco era eso. Tampoco era eso. Activismo no era eso. Hemos ido aprendiendo nosotros acá también de que el evangelio es primero nosotros, pero también es para ir hacia afuera. Y eso claramente nos falta, pero el Señor lo va a hacer en su tiempo. Eso creo. Sí. ¿Recuerdan cuando hablamos de los orígenes? Cuando dije, vamos a los orígenes, ¿cuál era el propósito o la declaración de propósito de Dios? ¿Se acuerdan, no? Lo dijimos hace poquito. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ya, no, pero había algo más concreto. ¿Qué era? Que la gloria de Dios estuviese en todos los rincones. Ese es el propósito de Dios. Por tanto, en primer lugar, el ser misional o el hacer misión o sumarse a la misión de Dios es partir con eso. Y me hacía mucho sentido lo que todos dijeron. Yo creo que en cierto sentido todo lo que comentaron complementa esta idea. Porque a veces, claro, sabemos eso, pero no lo vivimos de forma interna. Sabemos de que somos para la gloria de Dios, pero a veces no nos esforzamos por vivirlo. Y ahí nos falta esa convicción, o no sé si querer hacerlo o no. Que tenemos a veces cristianos que son nominales, que piensan que ser cristiano es ir a la iglesia y cumplir con ciertos ritos, cuando en realidad ser cristiano, ser la iglesia, es ser parte de la misión de Dios. Pero la misión, como decía Jonás, parte en casa. ¿Ya? No es que usted sea misional por ir a una iglesia de evangelismo en la iglesia, o sea, una actividad de evangelismo en la iglesia. Usted es misional cuando en primer lugar su vida es para Cristo, cuando su vida es para el Señor.
cuando usted aprovecha cada una de las instancias que tiene en la semana para mostrar a Cristo y glorificarle. Eso en primer lugar es ser misional. Y cuando Jesús manda a sus discípulos en Mateo 28, cuando dice, ir por tanto y hacer discípulos a todas las naciones, lo que en realidad lo que está diciendo en el original es que mientras ustedes van, hagan discípulos. O sea, lo que Jesús está diciendo es que mientras ustedes caminan, mientras ustedes hacen lo cotidiano, hagan discípulos. Jesús no está haciendo una distinción entre hacer discípulos el día domingo y hacer discípulos o vivir la vida o mientras caminan en la semana. Lo que Jesús está diciendo, mientras ustedes vayan, mientras ustedes vivan, mientras ustedes se relacionen, hagan discípulos. Lleven la gloria, expandan el reino. Y eso es un punto bien importante. Pero en primer lugar, como bien decían, parte por casa, o sea, parte por uno. ¿Cómo yo estoy viviendo eso? Si realmente entiendo esto. Si realmente entiendo, y lo que hablamos al inicio cuando hacíamos la definición de iglesia. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con ser llamados solamente? ¿O ser llamados para algo? Tiene que ser esa otra parte. Porque a veces, claro, los reformados nos jactamos de esto, de la predestinación, del llamado que Dios nos escogió, que nos amó antes de la fundación del mundo, y damos cátedra de eso, pero nos olvidamos la segunda parte, que fuimos escogidos para algo. Y ese algo es ser parte de la misión de Dios. Hermano Legario. Y cerramos ya porque estamos pasaditos. En la mañana estábamos orando acá por la iglesia local, también por las misiones, todo el mundo. O sea, estamos contribuyendo ahí en algo en la oración para que Dios dirija, ayude a todos los que están predicando el Evangelio en todas partes. Lo otro es que el Señor añade a su iglesia cada día los que han de ser salvos. La obra continúa. El Evangelio se está haciendo predicado y el Señor sigue añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. No para, no se detiene. Eso no significa, como decía todos los hermanos, que nosotros nos quedemos ahí, sino que tenemos que cumplir con la misión de obreros de la viña del Señor. Exactamente, sí, y a veces pasa también cuando se enseña mal la teología reformada, que empiezan a caer como en los extremos algunos hermanos que dicen, bueno, si Dios predestinó a todos, ¿para qué vamos a predicar? No sé si han escuchado eso. Qué absurdo, ¿cierto? Qué absurdo pensar. Eso es no entender lo que es ser iglesia, lo que hablábamos al inicio. No, si Dios los va a traer igual, ¿para qué vamos? Es como, no, ya, ni siquiera merece ya avanzar. Pero somos llamados con un propósito, ¿ya? Y por eso bien lo mencionábamos, tratamos de orar en primer lugar, porque al orar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Reconocer de que la obra, en primer lugar, le pertenece a Dios. ¿Ya? La misión avanza no porque nosotros seamos bacanes, tengamos buena teología o hagamos muchas actividades. La misión avanza en primer lugar porque es de Dios. Pero eso no quita de que Él nos ha llamado a ser parte de esa misión. Y ahí es cuando tenemos que entender todo esto, de que somos la continuación del ministerio de Cristo. Y va a traer muchas veces oposición también. Y tenemos que ser conscientes de eso. ¿Ya? Cortito sí, ¿ya? Porque... Todos somos llamados en general a hacer la misión, o algunos tenemos que, como iglesia, apoyar a los que van a hacer misión. Porque yo leo eso en el inicio de qué es lo que hacía la iglesia en general, el apoyo a estas personas que salían. Entiendo el punto, pero yo creo que la pregunta o la premisa está mal planteada, porque ¿qué es hacer misión? Si pensamos que hacer misión es solamente ir hacia afuera, evangelizar, yo creo que, claro, hay algunos que tienen esos dones, pero si hacer misión es, en primer lugar, ser iglesia, vivir como iglesia, fortalecernos y edificarnos como iglesia, para luego también, una de esas áreas, hacer discípulos y evangelizar, todos participamos y todos somos parte de la misión, porque todos tenemos dones. Y Dios da los dones a todos para el perfeccionamiento también de cada uno de la iglesia. Por lo tanto, claro, podría ser de que a lo mejor hay un hermano que no tenga don de evangelismo, pero ese hermano tenga don de fe o de oración, o sea bueno para orar, o tenga don de repartir, que sea el que se ponga con las lucas para ir a costear la benzina para que los hermanos vayan. Y está siendo parte de la misión también. Eso es importante aclarar a veces, porque sí. todos a veces queremos, vamos a evangelizar, a predicar, y la matamos, porque realmente a lo mejor estamos llamados por el Señor a hacer. Sí, pues. Y por eso es importante el tema de los dones. Ya, pero cortito, ya. Estoy tratando de terminar hace rato. Ya. Los ejemplos que deja la escritura de Epafrodito ya solamente
colaborando. Mm. Pablo le dice, mi colaborador. Exactamente. Ya, cerramos, hermano, porque estamos en la hora. Volvemos a las 12, vamos a orar. Eso sí, para agradecer al Señor y luego de eso pasamos al coffee. Señor, te damos las gracias porque tú nos recuerdas a través de tu palabra, tu propósito, el cual tú has mostrado a lo largo de la Escritura, a lo largo de tu pueblo, a lo largo de Israel, a lo largo de Cristo y ahora a lo largo de la iglesia, Señor. Te pedimos que nos ayudes a tener siempre presente que hemos sido llamados con un propósito, a hacer la continuación de tu trabajo, a hacer luz en las naciones, Señor, a tomar esta batuta que el Señor nos dio a través de la capacitación del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a entender de que cada área de nuestra vida es para ti, Señor. Que ser iglesia, ser misional o vivir para tu gloria no es solamente el domingo, Señor, sino que en todo ámbito de nuestra vida es para ti, Señor. Todo ámbito de nuestra vida debe ser rendida a ti, Señor. Y a eso nos llama, Señor, a que la tierra sea llena de tu gloria. Por tanto, Señor, ayúdanos a ser diligentes también con nuestro llamado, a poder enseñar, a ser discípulos, Señor, a orar, pidiendo, Señor, que tú traigas obreros, pidiendo que tú transformes los corazones, Señor, porque reconocemos que esta obra te pertenece solamente a ti, Señor, y que tú eres el dueño y haces como tú quieres, Señor. A nosotros nos ocupas como instrumentos para llevar a cabo tus planes, Señor. Gracias porque nos has dado este privilegio, Señor, que ciertamente no lo merecíamos, ciertamente no teníamos ninguna cualidad para ser llamados hijos tuyos, Señor, pero por tu gracia y misericordia lo has hecho, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día, por esta clase y te pedimos tu bendición. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.